Claro, es igual que la piedra nuestra, ¿no? Pero tenían que tener piedras, nosotros no tenemos piedras. Acá lo que había era tierra, los palos había entre los de Entre Ríos, los de Ñandubay, lo cual era muy costoso. Y nosotros tenemos cercos de piedra y no alambrados, por ejemplo, en la zona andina, que sobra la piedra. Cada zona tiene qué puede aportar. Nosotros tenemos una zona que se llama tapiales. Era porque los cercos se hacían con tapia de barro. Y hay otro que es la tablada. Eran tablazones donde se guardaba el ganado antes del primer pico del matadero. Seguimos. El otro tema del campo es: sin agua no hay campo posible. Eso es un tema. Ahora nos sobra, ¿no? Dentro de 2 semanas no sé, pero ahora nos sobra, no sé. Bien, esta es una imagen que a mí me la facilitó García Ledesma, que se la había dado a su vez para fotografiar un señor que era un coleccionista. Y son una serie de imágenes hechas por un dibujante francés en 1860, Durand se llamaba, que fue desde Buenos Aires hasta Lobos. E hizo un montón de dibujos. Y estos, no sé cuál de los ríos o de los arroyos, supongo que sería el Matanzas, cómo lo atravesaban. Cuando no había puentes, ¿me entienden? O sea, la idea de puente también es moderna, ¿no? Se vadeaba. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, uno de los temas. Acá están los vados del Matanza, están atrás de lo que sería Casares. Y son unos bajos que ahora están llenos de coches desguazados, donde se podía vadear el Matanza. Generalmente porque tiene tosca y porque tiene pendientes que se puede hacer. Eso eran los caminos antiguos. El puente es una ruptura del obstáculo, pero eso necesita una inversión muy fuerte. Acá también tampoco se conoce mucho la historia de eso, ¿no? 1870 y pico, casi 80, la provincia de Buenos Aires empieza a organizar los caminos principales. Y nosotros teníamos uno de esos super próceres que nunca tienen una calle, el ingeniero Luis Huergo, que es uno de los 12 apóstoles, de los 12 primeros ingenieros argentinos. Y este hombre estaba en Inglaterra y de acá le encargan de que compre 200 puentes. Porque los puentes se compraban modulares. Claro, y más los puentes nuestros, que ustedes van a ver que el puente tiene pilares, y cuando termina el pilar se pone otro y así se va haciendo. Y este hombre, fíjense en la calidad del hombre, logró comprar 270. ¿Qué gesto? Creo que no lo repetiremos nunca más. Claro, pero eso no lo enseñamos en las escuelas. ¿Entienden? O sea, ese tipo de... Y vemos por ahí una callecita allá en La Boca, cosas así, se llama Luis, o una avenida. Claro, pero ese hombre, por ejemplo, es el que propuso hacer el puerto de Riachuelo. Y es uno de los primeros que administró YPF. O sea, pero la historia nuestra no se construye con esa gente, que son los que realmente pasaron y la cosa cambió. Nosotros tenemos que reformular nuestro panteón de gente y quién es el que tiene que estar, ¿no? Bueno, sí. Bien, esto es otra de las cosas. Por aquella época sacar el agua era un tema bastante complejo. En algunos de los documentos que tenemos de allá de mediados del siglo XIX, 1850, 60, 70, habla, porque esto era un valor muy grande de la estancia. Entonces la estancia tiene tantos árboles, una casa con 3 piezas de tantas varas, y tiene 2 jagüeles, un jagüel y un corral. Y aparece el jagüel de manga. Este es uno, porque había otros que se hacían con un cuero. Y esto todavía lo encontramos en 1870, en las descripciones aparecen jagüeles de manga y de repente aparecen norias, o norias de cangilones. ¿Me entiende? Porque hay toda una superposición de que se sigue usando por ahí 30, 40 años un método y se va encajando con un método nuevo. Cuando hacíamos estas exploraciones por Cañuelas, estoy hablando del 85, todavía había algún tambo que tenía el val de volcador. ¿Entiende? O sea, y no tenía el molino. Claro, y no hace tanto, ¿no? Por eso hay cosas, y eso se perdió, y Cañuelas no tiene esa memoria.
No guarda. No, la provincia de Buenos Aires no tiene esa memoria, porque siendo una provincia agropecuaria, no hay un museo agropecuario. Pero del trabajo, ¿no? De otras cosas. Bueno, esta es una manga. Por ejemplo, en la pastoril, en la testamentería de Martínez de Oz del 72, aparece una cantidad de mangas de madera. Esta bajaba, era como un bebedero grande, se cargaba de agua y cuando lo subían descargaba por la otra punta. Es ingenioso. Seguimos. Bueno, esta es la manga horticultura. Esto también aparece en las descripciones. O sea, los molinos, 1880 para acá, antes no había. Seguimos. La de balde no estaba todavía. Sí, se había cosas en el 56 se hace la de balde. Esta, por ejemplo, yo el dibujo lo hice en base a una medición que hicimos en un lugar con mucha pena. Estoy hablando del 86, fuimos, me acuerdo del coche con Jamardo, ustedes se deben acordar de Jamardo, el hijito Jamardo, que era de la familia que era dueño de la Leonor. Bueno, y lo llevamos allá, casi no se podía mover. Después al año siguiente creo que murió, algo así. Y bueno, estuvimos viviendo la Leonor, y por ejemplo el jagüel de la Leonor era esto. Tenía una reserva, tenía el pozo, se bajaba el balde volcador y se cargaba. Esto, murió Jamardo, no sé qué pasó, al otro año no había nada. Se remató y se lo tiraron todo abajo. Por eso, porque el remate final estuvo. Y la recorrí, pero después la tiraron a la. Pero viste, no quedó nada. ¿No? Nada, porque viene en mente que de cosas viejas que tirarla. Pero vos sabés que Jamardo nos mostró. Yo todavía tengo unas botellas de cerveza chancho que él me dio que estaban en los canteros. Sí. ¿Entendés? Pero él se emocionaba porque vos sabés que cada cosa. Ellos hacía como 20 años que habían cerrado el almacén. Cuando cerraron el almacén remataron las cosas rematables, pero quedaron lo no rematable, el cuadro de los abuelos, todo eso no es rematable, los libros de contabilidad que quedaron todos ahí, que eso hubiera sido un elemento tremendamente valioso si, bueno, lo que tenemos que llamar la atención es de que no se pueden tirar porque se siguen tirando esas cosas. Bueno, y esto es una cosa, esta es una descripción de Urruti, cómo se tiraba la cincha. Directamente con una argolla y una cadena, porque el caballo no tiraba desde abajo, creo que es no me acuerdo cómo se llama. La cincha. La parte de abajo de la montura. Cincha. Bueno, y ahí tenía el enganche y de ahí se tiraba. De esa forma se tiraban los carros también. El carro con pértiga y con collera es una cosa relativamente nueva. ¿Sí? Seguimos. Cadenero. Ese es otro tipo de caballo. Miren. Esto apareció más o menos en 1860, 70, llega la revolución industrial, que llegan los elementos de fundición, de acero, no motores todavía, todo se motorizaba a caballo. No hay motor, el motor tal como empezamos nosotros a conocer, el motor a vapor, que fueron de los primeros, necesitaba una envergadura bastante grande para tenerlo, ¿no? Y esta noria es una noria de canfilones. De esta había una que ya no está más, en el barrio que está sobre la ruta. El Buen Pastor. En el Buen Pastor. Claro, estaba defendida por un tanque que la había entrecruzado. Pero desapareció. Claro, desapareció. Habrán vendido como hierro. Sí, todas esas cosas van al chatarrero, no van al museo. Y esta es una noria de Rosario, que es una noria que era muy eficaz en esa época. Acá tiene una lanza donde estaba el caballo, giraba, y había una cadena con sopapas. Entonces, lo que hacían era como la sopapa se metía en ese caño y entonces arriba quedaba la columna de agua. Y sacaban mucha agua en estas cosas. Los catálogos hablan de miles de litros. Ahora, todo esto fue una revolución del campo. Fue lo que acompañó el crecimiento del campo. Y allá abajo tenemos una noria también, pero esa tiene una especie de motor que está en la sociedad pastoril y por suerte se conserva. No funcionando está en el jardín. Ahora, ¿cómo? Sí, No. es la que está allá. Es la que está 1860. No. Está al lado del mar. Sí, que es la que está al lado del mar. De estas yo vi un montón tiradas. Que ahora cuando vemos, por ejemplo, en esa época, hace 30 años, cuando recorríamos, por ejemplo, un galpón en La Figura, estaba lleno de carruajes. Medios que no funcionarían porque estarían medio apolillados, pero estaban los carruajes. En el galpón 8,
en la San Martín, arriba había 4 carruajes. Había un landó, que es un carruaje de paseo, y bueno, y la historia es que un chico, que era hijo de no sé quién ahí, tiró a algunos de ellos para romper, sacar las cosas de bronce que las vendieron en el chatarrero acá. Lo que pasa es que es como nadie se ocupa y todo eso se tira. Es muy cruel la cosa, porque carruajes, por ejemplo, ahora se valorizaron un poco, porque pero estaban en los galpones tirados, y máquinas viejas de madera o cosas así con herrajes de hierro, montones. Bueno, esto es seguimos. Seguimos. Miren, estas son las primeras formas, la vaquería. El ganado cimarrón, el que se había escapado, se lo cazaba para sacar el cuero. Y lo demás quedaba para los caranchos y los perros cimarrones. Calculen ustedes que un hombre en esa época, ni siquiera el hombre de campo, le gustaba el asado. Lo que buscaban era la lengua. Miren cómo cambiaron las costumbres de las cosas. Ahora, todo el ganado se dejaba. A lo sumo, si eran más organizados, lo que hacían era el beneficio del cebo. Llevaban unas ollas y fundían el cebo, que después lo metían adentro de unos especie de tercios, que es un cuero cortado, y lo llenaban de grasa y lo cocían otra vez. Ese era el envase. Eso también se usaba cuando se hacía la cosecha de trigo, no había bolsas. ¿Qué destino se daba? ¿Al cebo? El cebo es iluminación. Toda la cultura nuestra no fríe en aceite, fríe y cocina en cebo. Date cuenta que el aceite se traía de España y era muy costoso. La lubricación, la conservación de cosas, o sea, el cebo era una cosa que estaba permanentemente en uso. Aparte el consumo de velas, vos te imaginas la cantidad que había y se fundían en las casas, y bueno, fue tremendo. Lo que estaba para esto era la grasería, después cuando se organiza, que es la dedicada a sacar la grasa, ¿no? Seguimos. Estos dibujos lo hicimos gracias. Lo hicimos porque estamos tratando, aunque ahora se secaron un poco porque no llueve, No, pero ya están bueno, de rescatar las raíces en la zona de por allá. Y una de las cosas es cómo se explotaban los campos. Y los campos se explotaban con esclavos. No había los gauchos. El gaucho es una cosa que a nosotros nos llega fines del 18 y el 19. Y antes lo que había esclavos, hasta mediados del siglo XIX, la cantidad de gente de color en el campo era enorme. Entonces, como un homenaje, rescatábamos esa idea, inclusive lo situábamos en un caso de que fue cuando las invasiones que se hicieron de algún malón en la Guardia de Juncal, más o menos en 1750, 60, y lo uníamos a un blandengue, que eran los protagonistas de esa época. Seguimos. Las formas de desollar y carnear. Simplemente, ustedes van a ver, se carneaba, o sea, se lo descarretaba al ganado hacia el galope, venía otro, lo degollaba y otro lo desollaba. Y esa es la forma. ¿Se dan cuenta por qué en las guerras civiles nunca se tomaban prisioneros? La cultura de sangre era una cosa tremendamente metida en nuestro. Y el degollar, por ejemplo, es típico de la ganadería. El agricultor no degolla o fusila. La muerte tiene que ver con los modos de uso, ¿no? Seguimos. Bueno, esto es un tema que también lo rescatamos allá. En la Maratona hubo un capataz de campo, Seferino Delgado, que fue famoso. Era el prototipo. Es un hombre que murió en la estancia de la Unión en 1935, pero era capataz de campo en 1900. Y están las descripciones, hay unas descripciones muy interesantes, porque la Maratona era como un panal de abejas. Atraía todas las cosas. Cuando querían mostrar algo de cómo era una estancia moderna y desarrollada, venían acá. Y entonces también venían los periodistas. Y hay un armario de Peusa de 1900
que vino un periodista y le dedica todo una especie de capítulo y describe todo lo que pasaba ahí. Y por ejemplo describe al capataz de campo cómo venía montado. O sea, tenemos las fotos, todo, y todavía hay gente en el club, ¿cómo se llama el chico este que trabaja en cultura? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, que Severino de Cadura, bisabuelo de él. ¿Me entienden? O sea, yo creo que hay que unir las historias, porque entonces empieza a sentir la gente que tiene un protagonismo. Un chico de Casares. Sí, claro, que parece que no existiera, y sin embargo existió. También había en esa época un capataz andaluz que manejaba una parte de la fábrica, un prusiano. O sea, cada uno está caracterizado por lo que era un mundo eso. Seguro. Seguimos. Esto es una cosa que le hicimos, esto es a la Leonor. A mí la Leonor me dio muchos afectos porque cuando la mataron, en realidad es como una ruptura, ¿no? Y acá lo que hicimos es un arreo porque el camino que viene de la Leonor y después pasa por la Fortuna, que llegaba hasta Monte Grande, era el camino de las tropas, que venían arriando el ganado para los frigoríficos o para los mataderos. Y entonces Jamardo el Viejo, la Leonor se fundó en 1890. Jamardo el Viejo lo que hacía, les había hecho un corral y creo que tenía una cancha de pelota y toda una serie de cosas para que pararan ahí. ¿Me entiendes? Porque él tiene que generar el atractivo. Se llama marketing. Claro, el atractivo. Después dormían en el galpón, todas esas cosas, pero consumían ahí. Claro. Está bien. Y en esa época hay una cosa interesante, porque yo no me acuerdo a qué partido pertenecía, pero uno era de los radicales y la Fortuna era, supongo, de los conservadores, los radicales. Y según el color político paraban en uno y en otro. Seguimos. Esto está sacado de ese anuario Peuser, es cuando en 1900 están vacunando al ganado, la matona, porque esto es avanzadísimo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una cosa que en Cañuelas se perdió. En 1889 se cumplió el centenario de la fábrica. Y hubo toda una gran movida acá, con gran disgusto de la Serenísima, que fue disputarle de que Cañuelas fue la cuna de la industria lechera argentina. Y el Congreso de la Nación decretó de que Cañuelas es la cuna de la industria lechera argentina. Después alguien que se dedica al tema de turismo lo desvió para el dulce de leche. El dulce de leche es una cosa menor. La revolución fue tener desnatadoras, fue tener frigoríficos, fue tener todo eso para la conversión. Y aparte es una cosa que tiene vigencia hoy, es la industria que transforma el campo. Es lo que no nos damos cuenta. Y la industria parece que fuera de los Casares, no es de los Casares, es de la comunidad. Que yo trabajo a la comunidad, Exacto. que yo trabajo, tener la formación común. Claro, pero fíjense en cuántos valores se pueden rescatar de cosas que dicen. Tenemos fiesta de la cerveza también, Por tenemos eso. todo. Pero sabes que hay que tomar la industria lechera. Dicen que es original. Claro. La industria lechera fue una cosa revolucionaria en su momento. Totalmente. Dense en cuenta que había 3 fábricas a principios del siglo de ese grado de modernidad. Una en Chicago, una en Berlín y otra en Cañuelas. La Vascongada se funda unos años después, la Granja Blanca, que era Candacera, se funda unos años después, y todo se va fundando, pero en la que arrancó la leche pasteurizada, la leche criada, el sistema moderno que tuvo Casares, que fue la distribución de la leche. La leche antes no se consumía porque era una cosa para los enfermos, y aparte no llegaba bien, porque imagínense sin heladera. Inclusive la botella. Claro, pero eso todo después. Ellos, por ejemplo, en 1900 ya tenían botella, tenían la leche maternizada, 1906 el yogur, 1900 creo que también el dulce de leche. Porque este cuento del dulce de leche que se estableció acá, en realidad nos contó cuando hicimos cuando se hizo desde la tierra, en la Caledonia, el capataz que parecía andaluz, nos contó que una negra se olvidó de nacer. Sí. Esa historia lo inventó él. Se lo contó alguien de Clarín y lo oficializaron. Ahora, cuando uno dice afuera de Cañuelas de que inventamos el dulce de leche, se matan de risa.
Porque en todos lados se En toda América. Claro, sí. Por eso, Yo creo que los Hazares realmente revolucionaron, fueron los únicos tipos, es el sueño de un empresario. Claro. Producir, industrializar y comercializar. Integralmente. Integral totalmente. Ese Eso tipo es una es el modernidad. ideal de un empresario. Claro, pero Y no- encima dentro de cada uno de los canales haber sido un innovador. Tambero Meliero, Sí. distribución que vendría a ser lo que hoy llamamos franquicia. En aquella época todo un logro desde el punto de vista empresario. Esta es la realidad. Pero parece que no Tipos- puede decaer las Casares, porque fíjate que no se lo asume. Es como si estuvieran divididos por clases. Es un empresario, aparte que se jugó la fortuna acá varias veces. Porque hay otros que no, que se quedaron durmiendo la siesta. Pero yo me imagino lo que sería esto en 1900, en producción con los tambos, con toda la... Esto debe ser una cosa tremenda. El ferrocarril llegar al lugar de producción. Bueno, seguimos. Esto que ven acá, perdón, miren, esto que ven acá es una cosa nueva que apareció por esa época, que es el torno. Así, primero apareció una horqueta que ponían el lazo por encima de la horqueta, entonces el ganado para poder moverlo tenía que hacer una fuerza bárbara y lo podía manejar. Y después apareció un torno donde uno lo enlazaba y lo traía. Eso estaba acá en Casares, ¿no? Seguimos. Esto es una vieja fotografía de un señor Taylor, que Turner, que tenía una estancia chiquitita allá en Tristán Suárez, y es esta foto, ¿saben a qué corresponde? ¿Vieron el Trasradio? Sí. Bueno, es eso, son todas las lagunas ahí. ¿Para qué ancho? Estoy inventado, andá a ver ahora cómo está y está así. ¿Sí? Claro, y ahí aparece el tema de la revolución, la oveja. Porque en 1820 empieza así muy poquito la oveja, 1830 empieza a tomar un poco de fuerza, 1836 se funda en la sociedad pastoril, la Sociedad Pastoril de Merinos, cuyo objetivo era hacer cabaña para criar y desplazan al ganado vacuno. O sea, la cosa rentable era la oveja. Seguimos. Bien, esta es la esquila. La esquila se hacía bajo una ramada porque la oveja trajo un montón de elementos tecnológicos de innovación. No se puede esquilar a campo porque no se puede esquilar la lana húmeda, ni se puede conservar la lana a campo. Entonces hay que hacer una cosa que apareció completamente nueva y que es el origen de la oveja, el galpón. El galpón surge de la estancia ovejera. Al principio se hacían bajo ramadas y después se empezaron a organizar los galpones. Y en el galpón y en la esquila, ahí está la comparsa, que es el grupo de gente que venía a hacer la esquila. Son tanto mujeres como hombres. Y ahí empieza el trabajo de la mujer en el campo, en forma de producción moderna. Seguimos. Esta es la señalada, allá los galpones, el galpón de Merinos en el Club de Campo, los galpones, era cómo se marcaban las ovejas, que no se las marcaba a fuego, sino que se le hacía un tajo en el merino. Seguimos. Esto es el galpón de los Merinos, que hoy es el vestuario del Club de Campo. Seguimos. Estas ollas están una de ellas está en un jardín en la Caledonia. Era de cuando 1850 y pico hubo una gran crisis de la oveja. Y la oveja se la empezó a usar para sacar la grasa. Y hay un tema de un famoso personaje que se llama Pedro Mendoza, que era el capataz de la pastoril. Y él organiza la grasería ahí y lo echa. Y ese tipo escribió el primer tratado del ganado lanar, que es un libro que tenía todas las metodologías para el manejo de la oveja. O sea, había elementos de punta acá, en todo ese tipo de desarrollo. Sí. Seguimos. Miren, este es el galpón posiblemente más antiguo de la provincia, de la Caledonia,
Todavía no hay chapa ondulada ni tejas francesas. El techo es plano, es techo de azotea. ¿Con caída o...? Tiene muy poquita caída, pero tiene. Y todas las vigas son palmas. Y aquel galpón, este más o menos es 1840, y este galpón es 1870. Fíjense cómo cambió cuando van teniendo la teja. De esos están al lado del galpón 8. Pero más de este tipo. De ese tipo, de Los del galpón 8, los que están al lado, son de 1870 también. Ah, que son de ese tipo. Sí, y inclusive no tenían techo de tejas aquellos, porque en la antigua fotografía y el galpón de los merinos en lo que es el club de campo tampoco, tenían techos de ripia, que es una teja de madera que se traía de Estados Unidos. Sí, es verdad. Que se suele levantar con... Sí, que se ondula de todas. Así que fíjense, esto por ejemplo es Monumento Histórico Nacional. Seguimos. Porque bueno, este es el galpón de los merinos, seguimos. Este es un galpón que ya no queda casi nada, que era el galpón de los toros, ahora llamado el NAC. Llamado al NAC, Seguimos. Y esta es una foto, miren, esta foto está sacada antes de 1890. Este galpón se construyó más o menos en 1885, cuando llega el ferrocarril y una serie de cosas. Fíjense que es un palacio renacimiento francés. Precioso. Estas torres, el techo hubo que reconstruirlo, porque en 1892 se apareció en una revista de la época, se incendió. Y entonces las torres las sacaron, estas 4 de la punta las sacaron. Pero fíjense lo que era, ¿por qué se hacía este galpón así? Porque adentro estaban caballos tremendamente valiosos, que eran los Shirley y los Morgan, que eran los caballos de tiro, y esto era una cabaña. No se hizo para todavía la lechería que no estaba. Sí. Inclusive las puertas son portones de mismo, ¿no? Una madera pero muy noble y gruesa. Otro galpón que ahora parece inexplicable porque no tiene la rampa. Este es un galpón de esquila que están, la figura en Uribe Larga. Porque las rampas eran de madera y en general duraron, qué sé yo, 20 años. Después desaparecieron. Lo único que quedan son las improntas y como estaban encajadas. Pero las ovejas antes las hacían subir para que las estilaban sobre madera, no en el piso. Seguimos. Este es el patio de trabajo de la estancia, 1890. Este silo, está rebelde, ¿verdad? Este se cayó no hace demasiado. Que es un tanque con pies de quebracho, se cayó no hace mucho. Y estas cabezas estarán en algún coleccionista, porque cuando yo las vi hace unos años, yo no hay ninguna. Porque nosotros tenemos algunos coleccionistas que depredar. Sí. Y estos son los hilos. Los hilos es un elemento fundamental para tener forraje en invierno. ¿Entienden? Y darle continuidad a la producción lechera significa tener alimento todo el año. Y entonces aparecen 3 o 4 formas. Una de ellas fue el silo de zanja, que aparece por allá por 1890, que es un silo de terrado. Se hacía una zanja y se ponía el forraje y después se lo sonaba con un carro, con una serie de cosas y se conservaba. Y algunos duraban años. Después aparece el fardo chico, aparece sobre los galpones aparece una parte alta para el forraje. Por ejemplo, el galpón 8 tiene la parte alta de un entarimado donde se ponía el forraje. Y los hilos estos que en realidad vienen de Estados Unidos, los primeros eran de madera. Claro, y había, yo creo que eran 30 en toda la zona de los tambos, porque cada tambo tenía su hilo. Y acá no había tecnología para poder construirlo. Sí, no, eso se dice. El monte no. Esos son de material. Estos son de material. La casilla había. Esto se construía en un anillo que se iba metiendo alambre de alambrado y ladrillos. Y después arriba se le hacía la cúpula y una entrada del corral. Hay uno que quedó a la vista, que está donde está Loma. Sí, en el galpón hay dos. Sabe mucho de eso. Pero tiene uno en su casa. Y después hay
Por eso, cada tambo tiene su... Después hay otro descendiente de la familia que se ha hecho la vivienda. Ahí. Todos estos tenían unas ventanitas al costado, que era porque se ponía la pila hasta arriba y después iba descargando y según la altura de la pila adentro lo descargaba por cada una de las ventanas. Sí. Miren, esta imagen es de las primeras cosas que se hicieron de la lechería, que se hicieron en lo que fue una colonia, que es la colonia de Santa Catarina en Monte Grande. 1826, traen los hermanos Robertson, traen 250 familias, cada una con su oficio. Fíjense cómo sería esta gente, eran todos escoceses, que al año siguiente vendían la manteca empaquetada en Buenos Aires. Eso macanudo. Después tuvo que esperar hasta 1893, cuando se hace la manteca empaquetada y pasteurizada de la McDonald's. ¿Dónde dice esto? Pero Esto es en Monte Grande. en Monte Grande. ¿Sabes dónde queda exactamente el camino de cintura? Y donde está la escuela de la escuela de agronomía de la Universidad de La Pampa. Si vas por Bahía, Sí. cuando llegas ahí a Camino de Cintura, ahí está lo que te encontrás enfrente. Era Sí. Eran 2.500 hectáreas. La colonia Santa Catarina. Santa Catarina. Ahora, nosotros no reconocemos este tipo de cosas. Esta gente vivió en 259. La colonia fracasa en poco tiempo, no consolida. Y sigue un tercio de la gente en la colonia, lo demás se dispersa. Entre ellos siguen una familia que son los padres de la doctora Grierson, la primer médica argentina. Y por otro lado, se dispersan una cantidad de gente. Aparecen unos señores que, por ejemplo, de repente organizan un sistema con carros, no con carretas, y con collera para bajar la gente de los barcos. Y empieza a aparecer el carro con la collera para poder tirar. Y en pocos años reemplaza el buey. Hay otro, que es el herrero de la colonia, que en 1830 en los diarios dice se colocan cañerías y se arreglan calderas. En esa época no había nada. Y ese tipo termina como estanciero, murió en el año 60 y pico, porque hay gente que viene con un nivel cultural muy superior de acá, y entonces el campo les resulta propicio para el desarrollo. Y entonces viene un peón, pero con ese conocimiento, y al cabo de una generación, cuando logró desarrollar una cosa, termina algo que el criollo lo miraba y decía, ¿qué hace? Es muy interesante la historia, porque acá en la Campana ellos compran, Guay se llamaba, para la cría de caballos, pero no eran caballos criollos, eran caballos mestizos que los preparaban para tiro, para silla, para toda una cantidad de cosas. Todo eso pasó por acá. Lo que pasa es que Cañuelas no reconoce, Cañuelas se lee en clave urbana y no en clave rural. Y sin embargo las raíces de Cañuelas son rurales, y todo esto se sustenta porque funciona el campo. Seguimos. Miren, esta es una imagen, una caricatura de Casares en 1900 en las Caras y Caretas. Aparecen un montón porque dicen que se estaba llenando de plata, decía. Se llena de libras esterlinas, porque había puesto algo que era fabuloso en su momento. Y bueno, aparece una serie de caricaturas que valdría la pena rescatarlas y ampliarlas y usarlas acá, ¿no? Hay varias de estas. Esto es el membrete del papel de las facturas y los papeles de carta de la Martona. Miren todo eso que están acostados, este de 1902 o 13. Todo eso que están allá son los premios, porque una de las cosas que hacía esta gente se presentaban en las exposiciones y los premios iban marcando su calidad. Y ahí está la fábrica que hoy día, pobre vegeta allá en Vicente Casares, después de sufrir un montón. Seguimos, ¿no? Esa es la foto del cuadro. Y es el mismo, sí. Bueno, este es el ordeñe, que se hacía a campo. Seguimos. Esta es la antigua fábrica, la de 1889. Lo único que queda de esta fábrica es el tanque que está y un pedazo de pavimento. Está entrando por el portón. ¿Vieron los portones de la estancia?
Sí. Bueno, entrando por el portón en el camino derecho, llego hasta lo que le llaman el Rosario. Sí. Bueno, ahí estaba la estancia. Después cuando crece, la mudan a donde está la estación, para que se conecte con el ferrocarril. Esos portones que ustedes ven ahí, ¿saben de dónde eran? Eran los portones primitivos del Parque 3 de Febrero. No el principal, sino el secundario. ¿De estancia? Bien. Qué va. Entonces ahí están, no se lo llevó nadie porque pesaba mucho. Sí, claro. Sí. Porque no lo veo. No lo veo. Estos son los tanques, ¿no? Seguimos. Esta es la fábrica, seguimos. Estos son los avisos publicitarios. Este es de 1900. Seguimos. Esto es una cosa muy interesante porque en 1900, el 31 de octubre, vino el presidente Campos Salles de Brasil y le muestran la estancia San Martín como el grado de desarrollo de la zona. Le llamaban estancias industriales porque se hacía todo el proceso. Y acá le presenta una cosa completamente nueva, que son la Volando Argentina, que reemplazan las antiguas vacas tarquinas, que la tarquina se había creado y desarrollado acá en la Caledonia. Y que nosotros tenemos un monolito que para que no lo vean le han puesto un montón de cosas alrededor. Y pinturas. Sí. Ahí atrás está toda la comitiva y esos eucaliptos que ustedes ven ahí son eucaliptos que, por la referencia que yo tengo, se plantaron en 1869 y eran eucaliptos que en los plantines se los dio Pereira y Gaola a Casares. Que ya se están cayendo porque, o sea, Viejísimos. son viejísimos. Seguimos. Bueno, cargando y descargando a la derecha en la fábrica, seguimos. El interior de la fábrica. Esta es una foto de una antigua catálogo que tenían ellos, que desapareció, de las batidoras, donde se amasaba la manteca. Seguimos. Esto es otra cosa que pasó por ejemplo, en la San Martín. La primera era del trigo. La era donde se hacía la trilla. Ya en 1870 se empieza a hacer la trilla con la trilladora y la locomóvil. ¿Por qué se conmemora ahí un monolito allá? Porque una de las cosas que se había hecho es la protección de los trigos argentinos. Entre 1821 y 1870, la mayoría del trigo que se consumía acá, o de la harina, porque venía en forma de harina, se traía de Estados Unidos o de algún país, porque era más fácil traerlo en barco que traerlo en carreta. Bueno, con esa protección, en muy pocos años, la Argentina se convierte en el granero del mundo. Seguimos. Una cosa que desapareció, ya no lo vi más, el palomar de la... Era un pedacito muy chiquito. ¿Sabes qué era este palomar? Este palomar es donde se criaban las palomas para el tiro al pichón de Buenos Aires. 1880, todo esto que se cayó, por la referencia que tenemos, se cayó en una tormenta que hubo en 1915. Y la escuela vieja que hay al lado la construyeron con los ladrillos que sacaron de acá. Ahora, todo esto era porque la cría de palomas era una cosa muy importante para los alimentos de la gente. No solamente la carne, porque si no se carneaba o en verano es igual que el gallinero y la paloma. Inclusive la estancia de la Palomar. Y en la Martona hoy están los descendientes de aquella paloma. Son gallinas, realmente. Un poco más alto. Y Arias la para el campeonato. No te preocupes, en mi casa en Buenos Aires, en el estudio hay unas torcasitas. ¿No vieron cómo salió Buenos Aires las torcasas? Seguimos. Acá hay una cosa muy importante. Una de las cosas que se hizo es la construcción del paisaje. El paisaje natural de acá era esto que vemos acá. Esto es un recto. Esto es todo lo que se ve en el horizonte, es paisaje cultural, es plantado por el hombre. Y estos cardos de acá es paisaje cultural, es traído por el hombre. Los cardos no son originarios de acá, sino del Mediterráneo.
Y lo que es natural es eso que se ve en el medio, que son la laguna y los pastos duros. Pero ¿qué destino le daban los cardos? El cardo nadie lo trajo, lo vino. Y después era uno de los combustibles, acá no había leña. Y se usa, en la provincia, por ejemplo, se usaba el cardo, el tallo del cardo como leña. La otra leña que había era lo que le llaman, ¿cómo es? La leña de corral. Sacar la boca seca, los huesos, y una cosa que sí se plantó mucho en el siglo XVIII, que es el durazno, que se plantaban montes de durazno para sacar leña, y después del paraíso. Eso es otra de las cosas. Bueno, este es el paisaje que podría ser esto del centro, lo natural. Todo lo que vamos viendo es cultural, está hecho porque no tuvo influencia. Ese es Cardo de Castilla, Cardo, ¿no? Sí, Cardo de Castilla, sí. Pero eso lo ves en toda la República del Mediterráneo. Esto es lo que sería la Pastoril, más o menos principios del siglo XIX, 1800. Por eso decíamos, esta casa, que es la casona chica, esta ya existía. Tenían hecho plano, porque en una descripción de 1872 habla de que el techo de azotea está todo estropeado. Y después le hacen las dos aguas. Y después le hacen las dos. Y lo que había era, y las descripciones aparecen en una de 1830, una zanja, que era una zanja de defensa. Los ombúes, algunos que son talares, y nada más, porque otro tipo de árboles prácticamente no había, nada o una cosa de ese están. Seguimos. Miren cómo evoluciona con la hoguera. Crece, en 1840 crece todo eso y se van construyendo toda la planta baja de la casona, y después lo que había siempre alrededor de las cosas son ranchos. O sea, estaba la casa principal y un montón de ranchos que no dura nada. El testimonio que tenemos de los ranchos es donde hay bambú. Donde hay bambú. ¿Me entiendes? Si yo hiciera excavaciones, por ejemplo, abajo de los ombúes más o menos sistemáticos, posiblemente empiece a encontrar cosas. Y fíjense allá al frente que están alineados. Sí, alineados. Y tienen muchos años. Y debe haber algunos desechos. Sí. Bueno, seguimos. Y esto es 1870, se construye la torre, la planta alta, el galpón de los merinos, posiblemente el lugar donde está la administración, que era la casa del capataz, y después el galpón de los toros. Bueno, hay una serie de construcciones. De ahí la entrada del tipo paticito interior. La entrada es distinta porque salía de las tijeretas. No está la entrada como se hace ahora, salía de las tijeretas, y cuando nosotros fuimos al pueblo hace 25 años, todavía se veían algunos eucaliptus que flanqueaban la entrada. La entrada vieja, pero como lo dividieron en lote, después lo cortaron. Y después salían algunos caminos por acá. Había un camino que se llama el Camino de los Lecheros. Bueno, claro. Hace muy poco. Sí. Bueno, y hay varios caminos que conectaban con la Caledonia, porque todo estaba integrado. Acá, por ejemplo, aparece una cosa que es dos jardines. 1870, eso es una innovación total. Dos jardines, o sea, protegidos con duelas de madera, son tablas de madera. Fíjense, era algo no productivo para flores, para plantas de adorno. Era para evitar la invasión de... No, era un elemento nuevo, porque nadie en la antigua establecimiento rural ponía nada que no fuera útil. Era la presencia de los Era comible. Claro, pero era comible o de sombra o leña. Acá empiezan a aparecer plantas o flores o ese tipo de cosas. Eso significa, primero, la familia, una familia con educación urbana Y gringo. Sí. O si no eran gringos, por lo menos con la educación urbana. Seguimos. Esto, por ejemplo, la campana. La campana, la construcción vieja de fines del 18, es esta. Son tres piezas que están atrás. Inclusive esta es la pieza del horcado. Porque ahí encontraron un tipo horcado, ¿no? Y esta es la construcción que le agregan después en los 1850. Y después le agregan acá al frente una cosa neocolonial en 1905. Lo que nosotros vemos como cascos, en realidad es lo que llegó después de sumarle cada año, claro, una ampliación, ¿no? Seguimos. Este es el mirador que viene el camino de Hondo.
Esta construcción es la más antigua, después hay una de 1900 acá. Es una construcción que tiene un mirador. Los miradores, acá es medio raro porque los miradores están todos en la zona de frontera, que es un cuarto alto, donde un tipo con un fusil no se acercaba a nadie. Y acá han construido un mirador, ¿no? Este es entero, esta construcción. Inclusive por acá se encuentran algunas cosas que pueden ser coloniales. No el techo de chapa, sino abajo de todo eso, ¿no? Sí. Esta es la Caledonia. Fíjense que la tipología de las casas del principio del siglo son 2 o 3 piezas una al lado de otra. Después le van a agregar 2 cosas. Esto vamos a ver en 1820 y esto es 1870. Cuando lo compra, más claro no. Cuando lo compra en inglés, que le agrega 2 windows, le agrega arcos ojivales. Y el albañil que hizo esto, hizo la panadería que había en San Vicente y del Carmen, que también tiene esos mismos arcos. ¿Me entiendes? Porque el tipo que construyó en el campo es el mismo albañil que estaba acá. Y si nos vamos al cementerio, de repente vamos a encontrar, porque todo tiene el mismo tipo de mano de obra. Seguimos. Y esto es San Zenón, en Udaondo. Esta es la casa vieja, después le agregaron un piso alto, después le agregaron esto, y después organizaron todo esto, ¿no? Esto queda analizado del otro lado de Cañuelas, ¿no? Pero sin Cañuelas, ¿no? Seguimos. La avenida de Eucaliptus, esta está todavía, y hay una que sigue en el Monte de la Virgen, en Vicente Casares. Seguimos. Esta foto es de 1900. Esto es un relato que nos han hecho el parque, lo manejaban 12 jardineros a guadaña. Pero el parque tenía como 200 hectáreas. Con eso, sí. Esto es una foto de un cuadro que había, no sé si todavía está en la San Martín, más o menos 1890. Los son jóvenes y tienen los canteros son en Bowling Green, que es un cantero como eran las placitas antes. El cantero está más alto y el sendero más bajo. Y el sendero generalmente tenía granza o ladrillo partido. Eso es netamente inglés. Y el pasto de esto es el pasto inglés. Que era un pasto, yo ahora conseguí un pedazo, estoy cuidándolo en mi casa porque es un pasto que no se corta. Parecen ramitas chiquititas. Sí, bastante duros. Y duros. No es para dar descanso. No, pero ese era el pasto con el cual se hacía toda esta cosa. Y se hacían los bordes de los canteros. Claro. Sí. Yo me acuerdo en la Quinta Vieja donde nací había canteros hechos con esos bordes. Sí. Y miren, el chalet, la primera parte del chalet está pintado de rojo, no, es ladrillo a la vista como en las construcciones inglesas. Porque el modelo era lo inglés en ese momento. Seguimos. Esto es una foto de 1880. El león va siempre moviéndose por todos lados, ¿no? Fíjense, techo con teja, la teja francesa. Esto es 1864 esta casa, ¿no? Con cortanieves para la nieve. Con toda una serie de cosas que yo esta casa la sitúo en Inglaterra o en el norte de Francia, que calza perfecto. Porque nevar en eso, no creo que Seguimos. Y esto es otra foto muy antigua, más o menos 1890, de cuando le agregan los baños. 1890 es la modernidad de tener un baño adentro de la casa. ¿Por qué? Porque se había inventado una cosa que fue revolucionaria y nadie va a hacer un mausoleo, que es el sifón. Para hacer inodoro, o sea que no tuviera olor. Antes el baño se situaba lejos, un retrete lejos. Ahora con el sifón, con las nuevas cosas se puede poner cerca. Cambia el modo de las casas. Y acá le agregan dos cuartos, que son los cuartos de baño, arriba conectados con el dormitorio. Y ahora esto está hecho y está construido hasta abajo, que está hecho de mampostería. Las ventanas son las mismas, fíjense cómo está todo armado, el ladrillo a la vista, bueno, seguimos. Esta es la casa, que es la construcción de 1903, cuando la transforman la casa que era burguesa y sencilla en una casa señorial para el tema social. Entonces se convierte en una especie de palacio. Esta es una nueva actitud que hay en el campo. Seguimos.
El parque, 1900, fíjense, todavía están algunas de estas. El parque estaba alumbrado todo con lámparas de gas. Es una modernidad. Y con ese tipo de productos. Claro, y están todavía algunas las que han sobrevivido, ¿no? Y por abajo están todos los caños de plomo que conectan con el destilador de carburo, porque el gas se ha sacado del carburo. Seguimos. Esto era el chalet de la estancia. ¿A qué no saben qué uso tiene ahora? Esta capilla de Nuestra Señora del Rosario en Casares. Está adelante. Claro, esta la desarmaron de la estancia y la armaron allá. Cuando una vez hicimos un arreglo en la capilla, no nos explicábamos por qué cuando se desmontó el cielo raso, acá parecía un buñón de una escalera caracol. Y era porque era para subir al mirador. Que para la iglesia no tenía sentido. Estas fotos de 1900, de ese recorrido que hace el periodista en la zona. ¿En qué año se tratado? 1903. Cuando construyen, amplían, Sí. ahí estaba el hotel de Plaza Blanca. Inclusive ustedes van a ver que la capilla no tiene... 1903. Sí, sí. La capilla no tiene forma de capilla porque tiene medio muñones. Es una adaptación, ¿no? Seguimos. Seguimos. Bien, esto es 1863, se establece el sistema de mensajerías. Y Buenos Aires y Cañuelas y Las Flores se empiezan a conectar 2 o 3 veces por semana en un horario, sí, inclusive se conectan para acá un servicio de carros de Arauz, que está todavía cerca. Lino Arauz. Y va hasta Las Heras, cuando todavía no todo el ferrocarril acá. O sea, había toda una serie de interconexiones, ¿no? Cobraba peaje para cruzar los arroyos. Y la sociedad pastoril era una de las postas, se llamaba la posta de la sociedad. Sí, y la anterior era esta que quedaba donde estaba el centro atómico. Y la anterior de esa era donde está el autódromo. Seguimos. Bueno, esto es la estancia de la figura, más o menos como era la forma en 1870, seguimos. Y esto es la Leonor, según las descripciones de la época. Seguimos. Y esto no se lo, usted no queda bien decirlo en Cañuelas. Esto era el antiguo almacén del Potro. Medio burdel y medio almacén. Más burdel que... Seguimos. Pero eso es mucho más contemporáneo. No, sí, yo lo dibujé en clave de 1900 y también que lo he dibujado en clave de 1960, pero que era feo. Para no dejarlo afuera. Para no dejarlo afuera. La curatera, otro de los temas que nos olvidamos, pero algunos que somos mayores todavía nos tiraron alguna vez el cuerito y otras cosas. Era feo decir lo que hacemos. Seguimos. Es la ventosa. Bueno, y con esto un poco terminamos este recorrido. Todo este material queda acá si lo quieren grabar. Si lo quisieran implementar para las escuelas, también lo usarlo. ¿Se podría volcar en un CD? Está en Para retransmitir por CD. Es un archivo pesadito, pero entra. Yo les digo porque lo que se puede hacer es con un CD es inclusive incorporarle otras cosas. Ahí construyendo una memoria oral de Cañuelas. Porque, ojo, no sé cuánto le transmitimos a los que siguen. Yo muchas de estas cosas, pero se están muy interesados. no importa. Pero hay que hacer. Pero depende de cada uno. Nuestro